Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Pues es lo que decíamos. Aquí estamos ya preparados para entrevistarnos con Vicente Alcántara, que está con nosotros, bueno, que ya hemos hablado con él, porque la verdad es que, Vicente, lo decíamos al revés, había aquí un juego de palabras, Pero al final lo hemos arreglado al final, ¿no? Sí, claro. Es el TAG, Trastorno de Ansiedad Generalizado, Okay. Que quede claro. Muy bien, pues Vicente, gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio especial donde, bueno, das respuesta, ¿no?, a todas esas dudas e inquietudes que hacen referencia en torno a la psicología, ¿no? Porque las personas somos muy complejas y estar un poco al día en conocernos más es importante, y si no somos capaces de conocernos nosotros mismos, pues poder contar con profesionales como tú, Vicente, para que podamos conocernos, encontrarnos y buscar una solución, ¿no? Si tenemos algún problema que pensemos que podemos solucionarlo para que nuestro caminar sea mucho mejor, ¿no? ¿Te parece, Vicente? Sí, así es. Pues bueno, pues vamos a empezar con esta temática interesante. Sé que en tu página, vicentealcántara.es, la gente actúa, interactúa y te pregunta muchas cosas, ¿no? Así es. Cada día se reciben más mensajes con preguntas directas sobre algunos tipos de patología que van sufriendo la gente y van consultando y van haciendo consultas de lo más diferente. Fantástico. Una pregunta, y ya empezamos y entramos directamente en materia. Vamos allá. ¿Todos los trastornos de ansiedad son iguales, Vicente? No. Son muchos las diferencias, o sea, la sintomatología en muchos casos es muy parecida, pero no en todos los casos es igual. Es verdad que comparten mucha sintomatología que es similar, pero no tiene por qué ser todos los mismos con la misma sintomatología. Hay que tener en cuenta que tenemos que clasificar los trastornos de ansiedad en diferentes tipos. Yo voy a nombrar los más comunes o los más frecuentes. Y tenemos los ataques de pánico, que pueden darse con o sin agorafobia. La agorafobia, propiamente dicha, sin ataque de pánico. El trastorno de ansiedad generalizado, que vamos a tratar hoy. La fobia social o específica. El trastorno de estrés postraumático, que también es un trastorno de ansiedad que tratamos la semana pasada en el programa. Y por último, el TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, también es un trastorno que está catalogado dentro de los trastornos de ansiedad. Aunque ya en otros programas, como tú bien dices, hemos tratado temas de este tipo y la definición la hemos tenido, pero te la vuelvo a pedir para que nos pongamos al día. Realmente, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación, una ansiedad crónica que tiene la persona de una forma exagerada y que tiene mucha relación y vinculación en su vida diaria. En general todos nos preocupamos en un momento determinado de nuestras vidas, pero las personas que padecen de un trastorno de ansiedad generalizado no logran relajarse y en general siempre están pendientes de que pueda suceder lo peor, con lo cual siempre están permanentemente hipervigilantes con su cuerpo. De una forma generalizada, esta preocupación no va dirigida a nada en concreto ni a nada específico. Sin embargo, cada día este malestar genera mucha tensión y le provoca muchísima ansiedad a los pacientes. Entonces, constantemente están pendientes de qué puede suceder o qué no, porque cualquier tipo de estímulo externo puede generar un foco de ansiedad. Y bueno, hablando del TAC, del trastorno de ansiedad generalizado, ¿cómo se suelen preocupar las personas que lo padecen? Esas personas con este tipo de trastornos siempre es muy frecuente que se preocupen de una forma excesiva sobre su salud. Siempre están pendientes de ella. También se preocupan mucho de su entorno familiar y laboral, con lo cual eso también genera mucha ansiedad. Esta preocupación suele tener una magnitud tan grande
que interfiere muchísimo en su día a día. Es decir, llegan en casos que no pueden hacer su actividad diaria de una forma cotidiana y doméstica. Yo he visto pacientes que incluso dejan de practicar algún tipo de deporte e incluso llegan a dejar el trabajo cuando los síntomas son muy 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 grandes y les genera muchísimo malestar. Entonces incluso llegan a poder dejar el trabajo. Suelen estar siempre constantemente preocupados y llegan a unos límites extremos que la ansiedad les desborda. Entonces al estar desbordados por el tema de la ansiedad y toda la sintomatología que presenta la ansiedad, no pueden realizar su vida doméstica de una forma cotidiana o común. ¿Y cuáles son las causas, Vicente, para padecer este trastorno? El trastorno de ansiedad generalizado en muchas ocasiones puede aparecer en la niñez o incluso en la adolescencia, aunque también puede tener su inicio de una forma cuando ya somos adultos. Realmente no se conocen las causas exactas que generan este trastorno, pero sí es cierto que en las últimas investigaciones que he consultado se cree que puede estar asociado a un posible desequilibrio químico en nuestro cerebro, pero esto todavía está un poco en el aire. Hay investigaciones que sí lo aseguran y hay otras que no, pero vamos, por ahí va el cauce. Parece ser que es una alteración química. ¿Y qué factores de riesgo hay? Son múltiples los factores de riesgo, pero cuando hablamos de este tipo de riesgo nos estamos refiriendo siempre a la posibilidad de contraer una enfermedad o una condición que aumente esta ansiedad que se va sintiendo. ¿Qué factores de riesgo? Uno de ellos, por ejemplo, tener un miembro de la familia que ya padece ansiedad. Pues es posible que algún componente más del núcleo familiar pueda padecerla. Otro factor de riesgo puede ser una exposición larga y prolongada sobre un tema de violencia, pobreza, abuso de algún tóxico. Eso también puede ser una baja autoestima o incluso la capacidad deficiente que puede padecer una persona para enfrentarse a sus problemas en su vida diaria. Y es curioso que el sexo femenino, es decir, las mujeres, suelen tener una prevalencia mucho más alta sobre este trastorno que los varones. Es curioso. Es curioso. Y bueno, ¿qué sintomatología presenta este trastorno del que estamos hablando esta noche? Aquí este tema es interesante porque la sintomatología es de lo más variado. Generalmente todos los síntomas que se presentan suelen aumentar de una forma progresiva y podemos dividir los síntomas en dos partes. Lo que es la sintomatología psicológica y la sintomatología física. Es decir, el paciente o la persona que padece un trastorno de ansiedad generalizado tiene estos dos tipos de síntomas. En concreto, los síntomas psicológicos se basan principalmente en una preocupación excesiva, una tensión excesiva y constante. Tienen sensación de tensión o de alteración, están muy irritables, presentan un alto nivel de irritabilidad, dificultad para concentrarse o incluso para dejar la mente en blanco, es decir, para dejar de pensar. Eso les cuesta mucho. Todo esto son síntomas a nivel psicológico. Y a nivel físico presentan fatiga, tensión muscular, contracturas musculares, dolores de cabeza, náuseas, mareos, dificultades para conciliar el sueño o incluso mantenerlo, falta de aire, taquicardia, sudoración. Como verás, la sintomatología es muy amplia, pero siempre hay que diferenciar entre los síntomas físicos y los psicológicos. No tienen por qué darse todos los que he enumerado yo, pero siempre se dan de los dos tipos. Y bueno, precisamente pues como hay síntomas tan variados y que a veces incluso se podrían confundir con otro tipo de trastorno, ¿cómo se realiza el diagnóstico para estar seguros de que hablamos del TAC? Un primer diagnóstico y un primer triaje sin duda es el médico de cabecera. Si empezamos a tener sintomatología que no sabemos qué sucede y no llega a ataque de pánico, es decir, que no acabamos
en urgencias con un ataque de pánico y una pastilla debajo de la lengua. Los pacientes, cuando sucede el primer ataque de ansiedad, pues piensan que están sufriendo un infarto, les duele el pecho, la boca, el estómago, sudoración, temblor. Entonces acuden al médico. Entonces en el médico, una vez que llegan a urgencias, pues le dicen no se preocupen, que es un simple ataque de ansiedad. Le ponen una pastilla debajo de la lengua y los síntomas se reducen, con lo cual también el paciente ya se queda mucho más tranquilo de lo que ha llegado a urgencias. Pero lo primero, sobre todo el primer triaje, a través de nuestro médico de cabecera. En muchos casos, en este caso, cuando llegan al médico de cabecera, lo primero que se realiza es una averiguación si toma algún tipo de fármaco que pueda generar como efecto secundario algún tipo de síntoma ansiolítico. Esto es una de las primeras cosas. Se intenta averiguar también si se toma algún tipo de tóxico. Y para que se pueda realizar un diagnóstico bueno sobre el trastorno de ansiedad generalizado, la sintomatología que hemos referido anteriormente debe darse 3 o más de 3 síntomas de los que hemos referido, estar presente en la mayoría de los días y tiene que interferir en su vida o incluso a nivel laboral o doméstico. Es importante que se den en este ámbito y en esa medida. ¿Y qué tipo de tratamiento se realiza, ¿no?, cuando ya tenemos clara la sintomatología y sabemos que hablamos de este trastorno en concreto? El tratamiento es de 2 tipos. A veces se hace tratamiento única y exclusivamente farmacológico. Ahora explicaré de qué se trata. En otras ocasiones solo se hace tratamiento psicológico y en otros casos se hace un tratamiento multidisciplinar, es decir, se utilizan fármacos y terapia. En el caso de tratamiento psicofarmacológico, frecuentemente se utilizan las benzodiazepinas, que es un fármaco, es un psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central y que lo que hace es generar en el paciente efectos sedantes y ansiolíticos. Le baja toda la sintomatología. Es curioso, y este dato me gustaría aportarlo porque me ha parecido muy curioso cuando preparaba el programa, que he encontrado estudios que se han realizado que dentro de la muestra que se hacía sobre el tema de la ansiedad utilizaban un placebo. Había un grupo que utilizaba el placebo, había otro que se le daba las benzodiazepinas y otro que no se le daba absolutamente nada. Entonces se ha comprobado en estos estudios que el efecto placebo funcionaba casi al mismo nivel que las benzodiazepinas. Pero bueno, a pesar de eso, la benzodiazepina está recomendada en pacientes que padecen una ansiedad severa. Ahí no hay placebo, es decir, hay que medicar y utilizar el fármaco. En todos los casos que se ha utilizado el medicamento, hay que tener en cuenta que siempre se tiene que generar a través de un control estricto del médico de cabecera o de algún médico. No tenemos que automedicarnos nosotros mismos. Yo, desde mi punto de vista, soy partidario del tratamiento a nivel psicológico con la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que yo utilizo en la consulta. Y en este caso lo que hacemos es enseñar al paciente a modificar sus patrones de pensamiento, con lo cual esto le permite notar cómo reacciona ante determinadas situaciones ansiosas. Aprende al mismo tiempo a modificar la forma de pensar para que pueda conseguir una reacción distinta ante estas situaciones que sí le presentan la sintomatología ansiosa. Y esto es importante porque el paciente va controlando y ve que va bajando la sintomatología. En la última década la teoría cognitivo-conductual se ha demostrado de una forma empírica que es la que mejores resultados obtiene a la hora del tratamiento. Pero ya te digo que depende de los casos, porque hay casos que se hace también acompañado de un tratamiento farmacológico. O sea, que digamos que lo que es el tratamiento psicológico básicamente sería de esta manera, ¿no? Sí, bueno, se hace solo psicológico dependiendo también de los severos que sean los síntomas y de cómo se encuentra el paciente. Si el paciente presenta, por ejemplo, ataques de pánico continuados, me refiero a continuados que sean muy frecuentes, que sean 2, 3 por semana,
no se puede tener a una persona con ese nivel de ansiedad y con esos ataques de pánico. Entonces lo mejor es derivarlo a su médico de cabecera para que le paute algún tipo de ansiolítico para que baje la sintomatología, que luego va acompañada de todo lo que es la terapia psicológica. Una vez que ya el paciente controla y domina todo lo que es la terapia a nivel psicológico, entonces se le vuelve a derivar al médico que le ha pautado la medicación para que empecemos a hacer una retirada del médico una retirada de la medicación progresiva. Pero vuelvo a advertir una vez más, no se tiene que dejar de tomar el fármaco así de repente, porque en muchos casos me he encontrado que hay pacientes que mejoran considerablemente con la medicación en un plazo aproximado entre 10-15 días, la medicación empieza a hacer efecto, los síntomas se reducen, el paciente piensa que está mejor y entonces deciden dejar la medicación, con lo cual se genera una recaída. ¿Vale? La retirada de los ansiolíticos es fundamental que la realice el médico que la pautó o el médico de cabecera. Nunca tenemos que dejar de tomar los fármacos nosotros por nuestra cuenta. Mucha atención con esto, porque efectivamente, como tú dices, nos podemos encontrar mucho mejor. Puede parecer que hemos superado ya ese trastorno, pero realmente es la medicación que nos está ayudando, y dejarla pues de momento, de golpe, ¿no? Pues puede significar una recaída y quizás mucho peor. ¿Existe algún tipo, Vicente, de prevención para poder precisamente, válgame la redundancia, prevenir este trastorno de ansiedad generalizado? No existen unas directrices específicas para hacer una buena prevención del trastorno de ansiedad generalizado. Lo mejor en estos casos, yo siempre soy partidario de un diagnóstico y un tratamiento precoz que puede ayudar a que mejore y a que reduzca la sintomatología. De todas formas, lo mejor es una buena prevención, tener buena calidad de vida, lo que siempre estamos pautando en todos los programas, tener unas buenas pautas de sueño y sobre todo de alimentación. Piensa que cuando nosotros hacemos el trabajo a nivel terapéutico en la consulta, utilizamos muchas técnicas que lo que hacemos es que el paciente aprenda a hacer una autoobservación y una autocorrección de sus pensamientos, de las conductas y de las emociones que siente. Esta interpretación de situaciones que le generan tanta ansiedad, cuando el paciente va aprendiendo, estas situaciones ya no las ve como tan amenazantes, las ve mucho más, de una forma más tranquila, más sosegada. Con lo cual, prevención, sobre todo llevar buena calidad de vida. Es fundamental. Y en el caso de que veamos que aparece sintomatología que desconozcamos y que no estemos, al médico de cabecera. Como solemos decir, buena calidad de vida, que tú dices, Vicente, y hábitos saludables para poder conseguir estabilizarnos y mantener un equilibrio, porque al final la vida es mantener el equilibrio, y si no conseguimos hacerlo, pues caemos en algún tipo de trastorno que, si no a tiempo somos capaces de controlarlo, pues creo que lo más loable es poder acudir a un profesional, a un psicólogo en este caso, que le pueda asesorar y conducir un poco de qué manera puede llegar a solucionarlo, ¿no? Aconsejándole pues lo que tú nos decías, ¿no? Su visita al médico de cabecera también, para que proceda con una medicación que acompañe el proceso psicológico, y en el conjunto esa persona pues pueda nuevamente recuperarse y volver a la normalidad, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, sí es. De todas maneras, los tratamientos terapéuticos a nivel psicológico en los trastornos de ansiedad son terapias que son prolongadas en el tiempo, suelen ser largas, me refiero a un par de meses, un año. La verdad es que se hacen largas. Hay que tener paciencia. Sí, sobre todo, porque además se hacen muchas exposiciones. Yo tengo pacientes en algunos casos que hacemos exposiciones a nivel exterior. Entonces, claro, la evolución es progresiva, pero es lenta. Pues ahí estamos, tratando un tema interesante, como todos los temas que traemos en esta Noche y Tú. La verdad es que hablar del TAC, del trastorno de ansiedad generalizado, a muchas personas que nos están escuchando en estos instantes le ha servido, al menos para conocer qué es lo que les está ocurriendo y poder tomar cartas en el asunto. Vicente,
una vez más, gracias por estar con nosotros un jueves más. Te iba a decir, porque la pregunta del millón, sabes que siempre es de que hablamos la semana que viene. Pero la semana que viene hemos pensado que como te lo curras bien, y contigo estamos muy contentos, me vas a dar libre. Te vamos a dar libre. Bueno, tú te vas a dar libre y estás, por supuesto, que duda cabe, invitado a esa gran fiesta, esa gran celebración que vamos a tener aquí en nuestros estudios de Radio Marrachí, y donde vamos a dar la bienvenida a Nati Espósito. Hablaremos... Si quieres te adelanto el de la semana que viene. Venga, el de la otra. Venga. El de la otra. Sí, porque va a ser... Además seguro que no lo has escuchado. Te voy a sorprender. No me he atrevido a pronunciarlo, ¿eh? No. Dentro de 2 semanas vamos a hablar de la tanorexia. Tanorexia. ¿Nos adelantas algo? Sí, es las personas que les gusta estar muy bronceadas. Ajá. Toman un exceso de sol. Y ahora en esta época estival, ya sabes. Pero os sorprenderá, el tema es curioso. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo pensaba este año ponerme las pilas con lo del bronceado, ¿eh? Lo que pasa que, claro, una vez me acerqué a uno de estos sitios que entras en la cabina y tal y cual, y me dijeron, oye, te puedes broncear como quieras, te puedes quitar lo que te tengas que quitar, pero dentro, no fuera. Pero cuando entraste. Y bueno, pero ya al final eso quedó en una anécdota, y efectivamente pues ya me bronceo en la playa tranquilamente, sin prisa, sin excesos. Vicente, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y un saludo muy cordial. Nos encontramos el próximo jueves de fiesta y el siguiente volvemos al tema psicológico. Así es. Gracias. Buenas nit. Trastornos de ansiedad. Aunque ya en otros programas, como tú bien dices, hemos tratado temas de este tipo y la definición la hemos tenido, pero te la vuelvo a pedir para que nos pongamos al día. Realmente, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación, una ansiedad crónica que tiene la persona de una forma exagerada y que tiene mucha relación y vinculación en su vida diaria. En general todos nos preocupamos en un momento determinado de nuestras vidas, pero las personas que padecen de un trastorno de ansiedad generalizado no logran relajarse y en general siempre están pendientes de que pueda suceder lo peor, con lo cual siempre están permanentemente hipervigilantes con su... Pues bueno, pues vamos a empezar con esta temática interesante. Sé que en tu página vicentealcantara.es la gente actúa, interactúa y te pregunta muchas cosas, ¿no? Así es, cada día se reciben más mensajes con preguntas directas sobre algunos tipos de patología que van sufriendo la gente y van consultando y van haciendo consultas de lo más diferente. Fantástico. Una pregunta, y ya empezamos y entramos directamente en materia. Vamos allá. ¿Todos los trastornos de ansiedad son iguales, Vicente? No. Son muchos las diferencias. O sea, la sintomatología en muchos casos es muy parecida, pero no en todos los casos es igual. Es verdad que comparten mucha sintomatología. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí. Pues es lo que decíamos. Aquí estamos ya preparados para entrevistarnos con Vicente Alcántara, que está con nosotros, bueno, que ya hemos hablado con él, porque la verdad es que, Vicente, lo decíamos al revés, había aquí un juego de palabras, Pero al final lo hemos arreglado al final, ¿no? Sí, claro. Es el TAG, Trastorno de Ansiedad Generalizado, Okay. Que quede claro. Muy bien, pues Vicente, gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio especial donde, bueno, das respuesta, ¿no?, a todas esas dudas e inquietudes que hacen referencia en torno a la psicología, ¿no? Porque las personas somos muy complejas y estar un poco al día en conocernos más es importante, y si no somos capaces de conocernos nosotros mismos, pues poder contar con profesionales como tú, Vicente, para que podamos conocernos, encontrarnos y buscar una solución, ¿no? Si tenemos algún problema que pensemos que podemos solucionarlo para que nuestro caminar sea mucho mejor, ¿no? ¿Te parece, Vicente? Sí, que es similar, pero no tiene por qué ser todos los mismos con la misma sintomatología.
hay que tener en cuenta que tenemos que clasificar los trastornos de ansiedad en diferentes tipos. Yo voy a nombrar los más comunes o los más frecuentes. Y tenemos los ataques de pánico, que pueden darse con o sin agorafobia. La agorafobia, propiamente dicha, sin ataque de pánico. El trastorno de ansiedad generalizado, que vamos a tratar hoy. La fobia social o específica. El trastorno de estrés postraumático, que también es un trastorno de ansiedad que tratamos la semana pasada en el programa. Y por último, el TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, también es un trastorno que está catalogado dentro de los